¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más le digo que una de las experiencias que me resultan más gratas y que me alegran más es darle la bienvenida a nuestro estudio de Canal 11 todos los viernes. Hoy nos vamos a acercar al cine, pero a un aspecto muy interesante, muy importante y creo que poco visto. Creo, no quiero equivocarme, pero es por lo menos lo que yo sostengo en este momento. ¿A usted le gusta el cine? Yo creo que a todos nos gusta. Pero son razones muy particulares las que nos llevan a preferir una película. Por ejemplo, ¿a usted por qué le gusta una película romántica? Bueno, pues por la historia que cuenta, por la actuación, por el trabajo de los actores, por la dirección, por el ambiente, hasta por la ropa que usan los actores o los personajes, por los paisajes que ve y demás. Pero también me gusta una película por la música. Y a veces es tan bella y tan fascinante que me olvido que pertenece a una película y me gusta oír la música de esa cinta. Por ejemplo, en el caso del Padrino, ¿quién oye con mucho gusto justamente la música compuesta por Coppola? ¿Quién oye Tras el arco iris con gusto y hasta sin pensar en El Mago de Oz? ¿Quién oye, qué le dijera yo? Bueno, El guardaespaldas. La música es importantísima. Yo estoy oyendo ahora justamente la música que Rodrigo Flores compuso para una película premiada, una película conmovedora y muy interesante. Se llama Buenos días, Ramón. Guten Tag, Ramón. Aquí está nuestro invitado, que es Rodrigo Flores. Fíjese, es pianista, bailarín, actor, compositor, sobre todo de música para cine. Desde que conocí su historia, pensé, o desde que oí su nombre, pensé, ¿cómo le hace una persona para ponerle una proyección a la voz más allá o a las acciones más allá de las mismas? Pues esto nos lo va a contar esta noche nuestro invitado. Rodrigo, encantada de verte. Igualmente. Felicidades por todos tus éxitos. Muchas gracias, Cristina. ¿Cuál es la música de película que más te ha impresionado como espectador? Como espectador, pues mira, yo creo que cuando era niño, pues parte de la razón por la que decidí hacer música de cine fue porque de niño me llamaba mucho la atención la música en las películas. Y a lo mejor una que es así como clásica ya es La Guerra de las Galaxias de John Williams, que todo el mundo reconoce, como decías, ¿no? Que hay temas de películas que la gente reconoce instantáneamente, aún sin saber quién es el compositor, ¿no? La Guerra de las Galaxias, La Historia sin fin, que de niño me fascinaba, y la música. Hasta películas de terror, La Profecía. Bueno, además, qué importante es, además, una de las cosas fascinantes de la música para película es que tienes que adaptarla al tono de la cinta. Si es romántica, tiene que ser romántica, si es de terror, si es de acción, si es de guerra, si es algo muy violento, etcétera. ¿Cómo va matizando un compositor? Pues creo que es una de las cosas también más interesantes de la música de cine, tener toda esa gama de emociones. Creo que una de las cosas más importantes para mí de la música de cine es justamente la gama de emociones que puedes abarcar. Entonces, por un lado, creo que siempre ha habido un poco de debate. A veces los compositores que hacen música de concierto únicamente sienten que si tienes una película, de alguna manera estás limitado. Pero para mí es como justamente lo contrario, porque de pronto tienes toda una estructura de, como dices, ¿no? De una historia romántica, de una historia de terror, y a partir de eso puedes hacer piezas que a lo mejor no podrías hacer de otra manera. Estaba pensando en el cine mudo, remontándome muy atrás. Pues ahí la música es fundamental. Claro. Es básica, te describe prácticamente lo que están diciendo los personajes. Sí, sí, sí. De hecho, el cine, o sea, tuvo que empezar con música. Cuando se proyectó la primera película, que fue una que se llamaba La llegada del tren, la gente salió corriendo del cine asustadísima porque sentían que el tren los iba a atropellar. Entonces, de pronto, para suavizar un poco esa experiencia nueva que era el cine, la música inmediatamente tuvo que formar parte de él. Entonces, estaba allá fuera un pianista, que de hecho mi bisabuelo era pianista en el cine mudo. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? Miguel. ¿Miguel qué? Miguel
López. Ay, no me acuerdo de su otro apellido. ¿De dónde era tu abuelo? Mexicano. Mexicano. Sí, sí, sí. ¿Qué películas musicalizó? Pues lo que pasa es que antes no era, o sea, no necesariamente había música original para las películas, sino que a veces había catálogos donde buscabas tu música romántica y veías la escena y decías, música romántica. Entonces empezabas a tocar la música para, o sea, tenían que de alguna manera escoger las piezas que venían al caso con la escena. Ahora venía una persecución a caballo, busca una pieza que tenga acción. O una escena de espanto. Exacto. Eso era importantísimo. Sí, sí, sí. Entonces, ves el cine y te interesas por dedicarte a eso. Así es. Una persona, cualquiera de nosotros que no somos especialistas en eso, podría pensar, bueno, son los compositores de música para cine, son personas que ven muchas películas y que son muy atentos y le ponen lo que necesita la cinta. Tú comentaste en una entrevista que un compositor de música para cine es tan cineasta como cualquier otro. Un cineasta está contando una historia y tú estás contando otra. ¿Es distinta o es paralela? Es paralela. O sea, es lo más importante cuando uno trabaja con un director, no es que el director sepa música, sino que pueda establecer un diálogo con el compositor para saber qué es lo que se quiere contar. Cuando sabemos qué es lo que queremos contar, sí es cierto que paralelamente yo puedo encontrar como otras capas de significado para agregarle a la cinta, ¿no? A la historia que se está contando. Pero sí, creo que lo más importante que tiene que hacer un director con un compositor es hablar el idioma de la narrativa que se está contando. Y para el compositor es importante conocer el texto literario y conocer a cada personaje y las situaciones. Sí, no siempre se da la oportunidad. Yo he tenido muy buena suerte de tener el guión desde antes de que se filme la película. Y eso me da muchísima idea de cómo son los personajes, cuáles son las partes más importantes de la historia. Normalmente el compositor suele llegar cuando ya se está empezando la etapa de postproducción y ya se filmó la película. Pero a mí me gusta conocer la historia porque hay que empaparse de alguna manera de esas emociones, de esas líneas dramáticas. ¿Asistes a las filmaciones para empaparte más? Cuando se puede, sí. Sí, sí, sí. A lo mejor no estoy ahí todo el tiempo. El compositor es de los que normalmente no está en las filmaciones, pero... La música es un eco de los parlamentos, es una sombra, digamos, sombra en el mejor sentido de la palabra, sombra proyectada de los actores. Pues de alguna manera puede serlo, porque sobre todo en el cine, la diferencia, por ejemplo, entre el teatro y el cine, claro, es que en el teatro necesita uno proyectar en un escenario a la gente y al espectador que está hasta la última butaca, ¿no? Y en cambio en el cine las cosas pueden ser muy íntimas. En una escena de close-up el actor está muy cerca de ti y a veces, que es algo muy importante, el actor no va a hacer demasiados movimientos. Toda esa introspección que está haciendo, pues tiene que ser reflejada a veces con movimientos mínimos, ¿no? A lo mejor de repente ves parpadear al actor y esa es toda su emoción. Entonces la música tiene que ayudarte a sentir todas esas cosas que no tiene por qué hacer el actor de alguna forma. Pero además en las películas, ahora que decías un solo gesto de un actor, pienso en los maravillosos personajes, en los maravillosos actores secundarios que hay en las películas. Son, a veces hay un personaje que simplemente se levanta el sombrero, saluda y se va. Y hace una maravilla. Sí. Y a lo mejor lo puedes apoyar con unas cuantas notas. Claro, sí, sí, sí. Y además, otra cosa que es muy importante, había un compositor de Estados Unidos que se llamaba Jerry Goldsmith que decía que la música no debe de hacer, digamos, un eco literal, que no debes, si tú vas a tener un personaje corriendo, la música no tiene que hacer otra vez un reflejo de que está corriendo el personaje, porque ya lo estamos viendo. Lo que tiene que hacer la música es decirte por qué está corriendo el personaje. Cosas que no están literalmente en la imagen, para que no sea redundante. Entonces tienes que estar completamente interiorizado con el texto. Exacto. De otra manera, ¿cómo vas a saber por qué un personaje está corriendo? ¿O por qué decide suicidarse? Claro. ¿O por qué se va? Sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, una escena en Guten Tag, Ramón, que me encanta. Yo creo que es una de las escenas más bonitas de la película, que es cuando están cenando Ramón y Ruth. Y evidentemente no se entienden porque uno no habla inglés, alemán, y el otro no habla español, pero están platicando toda la cena. Pero no solamente están platicando, sino que están contentos, no hay lagunas y con la mirada se dicen absolutamente todo. Es una hermosa historia de amor, aparte Exacto. de todo. Es la historia de un niño que finalmente ve a esa mujer que es muchísimo mayor que él
con los ojos del amor, simplemente, o de una amistad muy profunda. Es una amistad muy profunda, es un lazo que construyen ellos y es justamente eso. Cuando yo veía esa escena al principio decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle música a lo que está contando ella, que le pasó en la Segunda Guerra Mundial, que son cosas muy fuertes, Sí. lo que le pasó a él, todas esas nostalgias que están sacando por la confianza que están teniendo, pues no. Realmente no era eso. Entonces la música lo que tiene que hacer es sellar ese lazo tan fuerte de amistad que se está creando en ese momento, aún sin palabras que puedan entender. Además, Rodrigo, hay una cosa muy importante en esta película, ojalá que todas la vieran porque realmente es bellísima y es inesperada. Es una historia que empieza, como tantas otras, en la necesidad de que una persona emigre. Y después no, el mundo lo va llevando de una manera realmente extraordinaria. Además, yo creo que en el fondo todos somos emigrantes, ¿no? Claro. Emigramos de una casa a otra, de una edad a otra, de una época a otra. Y en este caso, en el caso de la película Buenos días, Ramón, haces una revaloración de la música en un sentido, como un poderosísimo medio de comunicación. La música y el baile. Claro, justamente porque ellos no pueden comunicarse con palabras, se tiene que recurrir a otras posibilidades, al baile, a los dibujos, a los gestos. Y por supuesto para mí fue una oportunidad para hacer esa amistad con la música entre ellos dos. Y a los sabores, compartir los sabores. Compartir los sabores de la comida. Ella le da a él comida alemana y él le invita a comida mexicana. Y todos esos intercambios son muy bonitos, amistosos y dejan una huella, no sé, como de satisfacción, de qué buenos ser personas para poder llegar a tener ese tipo de relaciones. Sí. Y a los niños que nos están viendo, a los jóvenes, yo les hago una pregunta. ¿No les encantaría componer música para cine? ¿No les encantaría de verdad? Yo creo que sí, por una parte. Y por otra, las personas mayores que me están viendo, me gustaría que me dijeran cuál es la película que los ha impresionado más por la música. Así de esas músicas que no se olvidan. Yo me acuerdo de Lo que el viento se llevó, creo, y bueno, claro, era así como que se te quedó Max absolutamente Steiner. Para siempre. Y para siempre se nos va a quedar mucha de la música que ha compuesto Rodrigo, pero no solamente la ha compuesto para películas, también para comerciales, que eso debe ser dificilísimo. Pues sí, para teatro, para danza has hecho. Sí, también. Y además tú eres un bailarín. ¿Qué tan buen bailarín eres? Pues lo había dejado, la verdad es que lo acabo de retomar, pero bailé tap y jazz durante varios años, me encanta. Y la verdad es que precisamente por la música, sentir todo eso, todo ese ritmo, todo ese movimiento que surge a raíz de la música, para mí es siempre... Pero además esa experiencia de bailarín es importante porque lo que tú ves en el cine son imágenes móviles. En movimiento. Imágenes que están en movimiento. Yo no veo nada, ay, sí veo, ay, creí que no veía, qué barbaridad. Música dramática. Corte. A lo mejor se le hizo un poquito tarde por el tráfico y no llegó a las 8 en punto a casa para sintonizar las frecuencias de Canal 11. Encontré el programa ya empezado, así que le voy a decir, estamos aquí en nuestro estudio como siempre y nuestro invitado es Rodrigo Flores, un hombre con muchísimos talentos, pero sobre todo es experto en componer música para cine. Ya sabe que están invitadísimos a participar en este programa. ¿Cómo? Pues de la manera más fácil, marquen nuestras líneas telefónicas y hagan lo que nuestros amigos que ya llegaron. Vamos a ver qué te dicen. Héctor, saludos y abrazos a la señora Pacheco. Muchas gracias. Saludos a la producción. Es una magnífica composición. Armando Becerril, quiero felicitar este gran programa a la señorita Cristina Pacheco y felicitar al invitado del día de hoy por el gran tema que hizo, que se llama A través de los años. De la película Casa Blanca, pues faltaba mucho para que nacieras, ¿no? Un poquito, sí. Pero qué bonito que te crean capaz de componer esa música. Claro, sí. Play it again, no, hombre, imagínate. De los clásicos. Sebastián Corona, se me hace muy interesante el invitado del día de hoy. Quisiera saber si él ha escuchado las composiciones de Yoko Kanno y Joe Hisaishi. No sé quiénes son. Oye, conozco los nombres, pero no. ¿Qué opina de la música que ellos han compuesto? Un saludo desde Oaxaca. Joe Hisaishi. Ay, no conozco. ¿No? O a lo mejor las conozco, luego sucede que uno no conoce el nombre del compositor y escuchas la música y dices, ah. Eso es injusto en el cine, creo yo. Pasa un poco lo que con los traductores. Siempre vemos el nombre del autor de un libro, pero pocas veces reparamos en los traductores. Sí.
¿Un compositor de música para cine es en cierta forma un traductor? Pues de alguna manera podría decirse, estás traduciendo algunas de las ideas que no se dicen con el diálogo a la música. ¿Qué tanta música puede llevar una película? Quiero decir, no debe superar el texto, me imagino yo. Pues no, la verdad es que debe de haber un balance. Lo ideal es que haya un balance entre el diseño sonoro, la música y el diálogo. ¿Quién diseña? Pues hay un diseñador sonoro también como no parte sabía del eso, equipo. Sí, por ejemplo, en Guten Tag Ramón fue Nacho Soto, que es de Fix Comunicación, y su equipo se encarga de hacer toda la parte del diseño de sonido que viene, o sea, incluso grabar los trenes en Alemania para que suene exactamente el tren como debe sonar, pero con un sonido limpio. Además, es el ambiente, lo que sí, ellos... el ambiente y cosas que a veces no están, incluso propuestas donde hay una parte, por ejemplo, en Guten Tag Ramón, donde donde Ramón está como angustiado porque le robaron la mochila y entonces de alguna manera te metes en su cabeza y con el diseño sonoro sientes como cuando de pronto te pasa algo que te tiene ofuscado y dejas como de oír lo que está pasando a tu alrededor y solo piensas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, esas cosas se pueden diseñar sonoramente. ¿Cómo se compone la música de una película? Pues, bueno, me imagino que ves la película, conoces el texto y ya solito tú en tu estudio, ¿qué haces? Pues justamente lo que decíamos del guión es como un punto de partida. Pero lo que pasa es que cuando ya está la filmación a veces cambia muchísimo. A veces del guión a la filmación hay un cambio radical en muchas de las cosas que uno esperaba que iban a suceder, ¿no? Entonces, la edición final es muy importante. Si yo compongo para una película, necesito la edición final porque ni siquiera cada segundo, cada cuadro, 24 cuadros por segundo tiene una película. Entonces, si yo quiero sincronizar algo, como sería el tarararán, de Pide al tiempo que vuelva, si yo quiero sincronizar la caída de una nota en el beso que se dan los personajes, tengo que buscar el cuadro exacto en el que quiero que la música acentúe la acción que está sucediendo. Entonces, con esa edición final, yo en mi estudio me pongo a generar ideas, temas musicales, empiezo a ver en dónde sí va a haber música y en dónde no, que es algo que uno tiene que hacer con el director. ¿Primero el piano y luego la computadora? Pues sí, puedo hacer algunas cosas en el piano y algunas cosas en la computadora para irme dando idea de la orquestación. Has hecho música para obras infantiles, eso me interesa muchísimo. Sí, justamente con Marionetas de la Esquina. Que son maravillosos, ya han estado aquí, por supuesto. Sí, han estado aquí y ha sido padrísimo. A mí me encanta hacer música también para niños porque un niño tiene la capacidad de absorber y de desarrollar toda su capacidad emocional en esa etapa de su vida, como no tenemos de hecho los adultos. O sea, toda esa experimentación. Muchas veces quienes escriben para niños creen que lo hacen mejor poniendo una cantidad inmensa de diminutivos. El arborrito, el perrito, el niñito, el gatito, la abuelita y todo. ¿Hay diminutivos en la música para películas para niños o para obras de teatro para niños? ¿Hay exceso de diminutivos? Pues, podría decirse de alguna manera. Hay una técnica, de hecho, que surgió cuando apenas empezaba a poner música ya dentro de la banda sonora de una película, que se llama Mickey Mousing, porque se usaba en las caricaturas. Entonces, lo que hacía el Mickey Mousing era con la música imitar cada una de las cosas que iban sucediendo. Tú ves a Mickey Mouse bajar las escaleras y oyes chin, 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 y luego mueve la colita, una flauta o alguna cosa así, ¿no? Entonces, todo eso era pintar de alguna manera todo lo que estaba sucediendo con la música también. Y funcionaba muy bien para los niños. Lo que pasa es que conforme han pasado los años, también se ha vuelto como muy redundante, ¿no? Que es algunas veces lo que se tiene miedo que suceda con la música, que te diga exactamente lo mismo que está pasando con la imagen. Entonces, conforme ha evolucionado la música de cine, se han ido reduciendo esas cosas. Ahora es más importante acentuar algunas cosas, pero también entender todo lo que está tratando de hacer la historia. Hay frases o hay capítulos, ¿cómo te dijera yo? Hay instrumentos que precisan o le dan color a una escena en particular. ¿Cuál sería el instrumento para las escenas de amor, de violencia, de sexualidad, escenas infantiles? Pues también había, por ejemplo, al principio el uso de cuerdas especialmente para la música romántica, ¿no? Pero de pronto llegó el compositor Bernard Herrmann y hizo la música de Psicosis y utilizó pura orquesta de cuerdas. Y ya no te suena nada romántico. Entonces, ha evolucionado mucho toda la manera de utilizar los instrumentos y ahora más bien depende de lo que uno busca. Yo busco una paleta de instrumentos que van a ser las que definan esta película para darle una identidad. Para las películas o las obras de teatro infantiles, ¿cuál es el instrumento que tú prefieres, que te guía, que va contigo?
Pues depende de la obra. Por ejemplo, con marionetas hicimos una obra que se llama Superheroínas, donde hay muchos metales, trompetas y cosas así para toda esta parte heroica, que también las niñas pueden ser superheroínas, ¿no? Era parte del concepto de la obra. Entonces, toda esta pompa y emoción de la música era algo que era importante de alguna manera darles también a las niñas y decirle, tú también puedes ser un superhéroe, ¿no? ¿Qué pasa con la partitura? Terminamos de filmar una película, se va a estrenar. ¿A dónde se va lo que escribiste, lo que hiciste? ¿Se guarda, se puede reproducir independiente de la cinta? Pues si existe la posibilidad de lanzar la música original de la película, se hace. A lo mejor no es tan fuerte la mercadotecnia como es la de una canción, que por ejemplo hablábamos del guardaespaldas y la música, sí, las canciones que canta sí. Whitney Houston. Y eso es parte de la mercadotecnia que ayuda mucho a las películas. Pero también conforme han pasado los años se ha hecho toda una comunidad de gente que ama la música de cine. Yo la verdad es que cuando hice Guten Tag Ramón me dio muchísima emoción recibir tantos mensajes de la gente que me decía es que me encanta la música, yo quiero tener la música. Entonces afortunadamente ahí tuvimos la oportunidad de que Fox lanzara el soundtrack de la película junto con la edición de Blu-ray. ¿Qué es más difícil, hacer música para una película romántica o de aventuras que una de terror? Tú tienes todas esas experiencias. Pues no sé si más difícil. Con lo que me pasó con La Niña de la Mina, por ejemplo, fue que recurrí a la orquesta de una manera distinta, donde los ponía a veces a improvisar cosas, por ejemplo, en base a una estructura que yo les daba. Entonces yo les podía decir, tienes que tocar este rango de notas lo más rápido que puedas, aleatoriamente, como tú quieras, y después llegar a la nota más alta que dé tu instrumento para el momento climático, ¿no? Y entonces, pero ellos están viendo la cinta, ¿o no? No, no siempre. A veces sí. El director de la orquesta es más común que vea. El músico normalmente no está viendo lo que está sucediendo, está concentrado en la partitura y en hacer las indicaciones que les están pidiendo la partitura y el director de la orquesta. Vamos a ver qué nos dicen tus amigos, ¿sí? Judith Jaramillo, quiero decir que hay dos películas que me gustan, es El lado oscuro del corazón y Violines en el cielo, son muy lindos temas. Sí. No conozco Violines en el cielo. Sí, yo sé, no me acuerdo el nombre del compositor, pero hubo una película hace muchos años que se llamó El tercer hombre, que es un concierto de guitarras absolutamente maravilloso y todavía se escucha como música independiente de la cinta. Sí, muchísima de la música de cine se ha convertido casi en música clásica y la gente a veces piensa que es música clásica, como La misión de Ennio Morricone. Que es maravillosa. Es maravillosa y la gente a veces piensa que es música clásica y resulta que salió de una película. Luz María Carrera García, a mí me gusta mucho la musicalización de Amor sin Barreras, La Misión y Cabaret. Felicito al programa porque está excelente, como siempre estábamos hablando de La Misión justamente. Javier, la película que más me ha impactado es El Exorcista por su música. Felicidades a Rodrigo Flores. Un saludo para la señora Pacheco, su programa es muy bonito, lo veo cada viernes. Muchas gracias, Javier. Gracias por su atención. Y niños, díganme a mí, por favor, ¿qué película les ha gustado más? ¿Y cuál es la música que hasta se la han aprendido? La pueden tararear y cantar y a lo mejor hasta bailar. Eres buen bailarín y me dijiste, ¿verdad? ¿Has vuelto a bailar? Apenas regresé. Apenas. ¿Qué tanto te sirve el hecho de ser un bailarín para poder entender la música? Hace un momento hablábamos del movimiento, pero hay algo más. Pues creo que hasta cierto punto ha sido un poco al revés. La música me ha servido, todo lo que sé de música me ha servido muchísimo como bailarín. Por ejemplo, cuando bailaba tap, que es tanta cuenta, tanto sincronización de los zapatos de tap con la música. Pero eso te sirve para el cine. Pues sí, también. Sí, también podría servir de alguna manera sentir toda esa rítmica. No me ha tocado hacer un musical como Amor sin Barreras, me encantaría. Sería fantástico. Sí. Hay en tu trabajo un apartado muy interesante y me imagino que muy difícil, hacer música para comerciales, actuar en comerciales. Pues sí, la verdad es que eso es algo que he tratado de mantener paralelamente. Normalmente lo que llega a suceder es que piensan que uno, si se dedica, por ejemplo, a la composición, ya no puede ser actor o ya no puede ser bailarín, ¿no? Y la verdad es que yo de niño me apasionaban tanto todos los elementos de la narrativa de las historias y de las películas, el baile, la música, la actuación, la dirección, que de pronto decía, ojalá yo pudiera hacer absolutamente todo. Y a veces no se puede, pero la verdad es que sí creo que es importante que uno como ser humano tenga esa capacidad de salirse del cuadro y poder decir, también puedo hacer esto, también puedo... Sí, porque te iba a decir, si una persona te ve que vas a ser un
un concierto para la orquesta de Bratislava, así se pronuncia, Sí. y dice, bueno, ¿cómo este señor va a hacer eso si además hace comerciales? Yo no veo que haya ningún problema, ¿tú sí lo ves? Pues no, eso es justamente lo que creo. Y la verdad es que mientras más damos esa oportunidad, más enriquecimiento hay, yo creo, en el desarrollo artístico de cualquier persona. Como dices ahora, por ejemplo, de los niños, a mí me hubiera encantado de niño que me dijeran todas estas cosas de cómo se puede hacer la música de una película, ¿no? Y todo eso que conforme va avanzando el tiempo tenemos un poco más en México. Ahora yo estoy dando una clase de producción musical para cine y de pronto me encanta ver jóvenes o incluso cuando doy cursos de música de cine, ver gente que nada más es apasionada de la música de cine, que quiere saber cómo funciona la música en una película. Bueno, es algo que a mí me hubiera encantado tener. Me imagino que te hubiera encantado, ay, otra vez, no puede ser. Bueno, también en el cine se dice mucho, corte. Están llegando más voces, es decir, tenemos más amigos que nos acompañen en esta conversación. Mónica Prieto, felicidades a Cristina y a Rodrigo. Me gustaría preguntarle al señor cuáles son las 3 películas que en su música lo hayan motivado a dedicarse a esta profesión. Saludos desde Guadalajara. Pues El Imperio Contraataca, que habíamos comentado, ¿sí? La historia sin fin. Había una película que se llamaba Volver a Morir, que hablaba de reencarnación y toda una cosa así impresionante, y el personaje era un compositor que se apellidaba Strauss. Y yo busqué en todas las tiendas de México toda la música de los Strausses, de Richard Strauss, de Johann Strauss, sí, de los valses y todo. Y decía, es que tengo que encontrar la música de este compositor. Y entonces fue que caí en la cuenta de que el compositor de la película era otra persona que no tenía nada que ver con el personaje. Y dije, es una profesión. Y dije, yo quiero hacer esto. Ahorita vamos a ver cómo se estudia. Manuel Márquez, la película que más me impactó de niño fue El niño del cabello verde. Sí, es cierto. Y el tema se llama Sortilegio de mujer. Me impactó mucho la película. No sé si era Sortilegio de mujer, pero fue muy famosa esa película, ¿no? Sí. El niño del cabello verde. Felicitaciones a la señora Pacheco, muchas gracias. Paola Rodríguez, quiero felicitar a la señora Pacheco y a Rodrigo Flores. Me gustaría preguntarle qué otro tipo de música le gustaría componer. Pues la verdad es que me gusta. Hice una vez un dueto pop con un amigo, Fernando Latorre. Hicimos un dueto que se llamaba Cuarto Creciente y eran canciones que tenían influencias de funk, de rock, de pop, de balada. Fue una experiencia padrísima. La verdad es que lo que pasa es que de pronto llega un momento en el que también tienes que decidir por dónde te quieres ir, porque hacer una carrera como cantante y cantautor toma tanto tiempo que de pronto dije, pero si yo toda mi vida quise hacer música de cine, no lo voy a abandonar. Tú tienes talento para componer. De pronto no piensas, estoy componiendo música que va a servir a otra expresión artística, como es el cine. Nunca has tenido la tentación, digamos, de decir, voy a componer para mí, para que la interprete una orquesta o una orquesta de cámara. Sí, pues sí, justamente ahora que me comisionó la Orquesta de Cámara de Bratislava en Polonia, una pieza, para mí es maravilloso, porque también es otra manera de expresión donde la estructura es distinta. ¿Qué quieren que les des? Pues yo les propuse un poco buscar, porque yo, precisamente porque me gusta tanto la música de cine, quiero hacer toda una especie como de composición que tenga que ver con las emociones, porque creo que una parte de la música que es esencial es su capacidad de evocar emociones y a veces no se usa tan conscientemente, aunque de cualquier manera la tiene. Es imposible que no evoque emociones. Claro, pero hay compositores que han tratado de evitar por completo las emociones, ¿no? Hubo una época del siglo pasado en la que se abstraía por completo la música y se volvía puramente matemática y de pronto estaba el compositor viendo los números, las inversiones, los retrógrados, una cantidad de cosas matemáticas sin pensar en el sonido. Y para mí eso pierde una esencia importantísima de la música, porque cuando hago yo la música de una película siento que si la música puede hacerte sentir por un momento como si tú fueras el que está viviendo esa historia, entonces ya lograste el cometido. Para mí esa empatía emocional es uno de los elementos más bonitos de la música. Hablando de historias, ¿cuál fue la primera película que viste? ¿Lo recuerdas? La primera. ¿Que vi? Sí.
Naciste hace como 20 años, así que te acuerdas. Pues debe haber sido la Guerra de las Galaxias. Mi papá nos compró, pero además nos compró cintas de proyector que traían una parte nada más de la película. Entonces veíamos una parte de la Guerra de las Galaxias. ¿En la por casa? Supuesto, sí, la proyectaba en la pared y yo, por supuesto, veía los mismos 10 minutos hasta el cansancio. No quiero ser indiscreta, pero hace un momentito me hablaste de tu abuelo y me pareció un hombre maravilloso. No sé cómo se llama. Ah, no Rodrigo. sé si Rodrigo también. No sé si él te ha hablado de sus primeras experiencias en el cine. ¿Por qué no nos las cuentas y así tengo un pretexto para saludarlo? Sí, pues mi abuelito Rodrigo es mi tocayo. Él me cuenta todas estas cosas del cine cuando empezaba, de cómo iba él a ver las películas mudas y era toda una aventura. De pronto, El Salón Rojo y es... No tanto, ¿verdad? Pues puede desde ser los que 20. sí. Pues él nació en el 20, ahorita tiene 97 años y Qué tiene la maravilla, misma pasión qué por las maravilla. películas. Imagínate que hoy en día literalmente lo ayudé a aprender a usar su tableta y su computadora y entonces de repente me habla por teléfono y me dice, oye, estoy buscando en YouTube una película de 1933 que no sé qué, pero nada más vienen unas partes de los fragmentos musicales que sí me gustan, pero quiero verla completa, si no me la puedes pedir en línea. Dijo yo, wow. No, pero me encanta la idea de que él no sienta que porque tiene 97 años no tiene derecho a usar los medios actuales. Claro, Eso me parece maravilloso. es increíble. Y toda esta, precisamente esa experiencia que de repente me transmite de lo que significaba ir al cine, escuchar al músico tocando en vivo. La Pero verdad es además que los cines antes eran como teatros muy sí, grandes, ¿no? enormes. Bueno, pienso en el Metropolitan, por Ajá. ejemplo, o en el Alameda, Ujú. que era esa especie de pueblito con luces y estrellas. Ese era el Palacio Chino, ese Palacio Chino. que era fantástico, ¿no? Sí. Ahora estas salas pequeñitas son son muy prácticas, pero un poco incómodas porque a veces el sonido de un salón se filtra al otro. Se va al de al Entonces lado. estás viendo dos películas al mismo tiempo por el precio de una. Paola Rodríguez, saludos y abrazos desde Monterrey, Nuevo León. ¿Qué otro tipo de música? Ya nos había dicho. Felipe Ramírez, felicidades al programa y a la señora Pacheco. Muchas gracias. Felicidades a Rodrigo. Buenos días, Ramón. Es una muy buena película, al igual que la música. Otra película excelente por su música es La muerte en Venecia, que sí es maravillosa, de Visconti, y la música es de Mahler, que está bien. ¿Alguna vez has trabajado sobre música compuesta por los clásicos? Pues no, en Guten Tag Ramón, por ejemplo, sugerí algunas cosas. Esta escena de la cena empieza con una sonata de Beethoven, que no queríamos que fuera de las más famosas para que no jalara por completo la atención de lo que estaba sucediendo. Y de alguna manera ahí lo que yo quería hacer era ese balance entre que están escuchando los personajes la música, que es la música fuente, que se podría decir, o diegética, y después ya viene la música compuesta para la película, que es la no diegética, que se le llama, que es donde yo ya establecía esta conexión de los dos personajes. Rodrigo tiene 2 maestrías, según tengo entendido, en composición musical para película. Esto es por la Universidad de Nueva York. Dinos cómo es el programa de estudios de una persona que se va a dedicar a lo que tú te dedicas. Pues tiene toda la parte de ¿Cuánto tiempo dura la composición. carrera, por ejemplo? Pues yo estudié la carrera en la UTLA de Puebla, que era en general composición y piano, no era enfocada al cine. La verdad es que no hay una especialidad en música para cine todavía en México, y de hecho en Pero el en mundo Nueva York todavía hay sí. pocas. En Nueva York y en Inglaterra fue donde hice las maestrías, y ahí era pues parte orquestación, incluso tomé dirección de orquesta, análisis armónico, composición, todo lo que implica también la parte de la narrativa. Con mis maestros de composición, tuve una maestra en NYU que es orquestadora de cine, de películas como Entrevista con el vampiro, que estuvo nominada al Oscar. La música es súper propositiva. Sí. Y entonces ella me ayudaba muchísimo también a entender. Me decía, es que de nada sirve que hagas buena música si no va con la película. Tienes que saber leer lo que está sucediendo en la historia para que la música venga al caso. ¿Cuántos años dura la carrera? Pues es un posgrado de 2 años. ¿En qué consiste el examen cuando terminas? ¿Te ponen a musicalizar algo? No sé. Sí, hice música para cortometrajes, incluso para cosas que ya estuvieran hechas como ejercicio, grabar la orquesta, dirigirla. Como y así. ejercicio, eso es interesante. Sí. A ver, dinos cómo es.
pues te dan una escena de a lo mejor, o en Inglaterra me tocó hacer un capítulo completo de una serie de televisión donde tenía yo que hacer temas que fueran identificando a los personajes. Conforme va evolucionando el personaje, tenías que manipular esos temas, variarlos, de manera que representaran los cambios que están sucediendo en la vida del personaje. Y una vez que ya está compuesta toda esa música, tenía que hacer las partituras, orquestarla, porque una vez que tienes un tema, a lo mejor yo hago el tema en el piano, y ya es un tema que me gusta, pero digo, no, es que para este personaje el solo lo debería tener la flauta, y además quiero que la orquesta tenga todo un apoyo armónico con los violines, con las percusiones. Entonces es hacer toda esa partitura y asignarle a cada instrumento su parte orquestal para que luzca ese tema. Y entonces ya que está todo eso listo, prepararlo para la grabación con la orquesta, dirigirlo. A mí, por ejemplo, sí me tocó dirigirlo con la pantalla para ir viendo exactamente qué es lo que está sucediendo. Es que me parece imposible de otra manera. Sí, ¿no? La verdad es que el director sí lo necesita. Ahora tuve la oportunidad de grabar la película de La Gran Promesa, que es del mismo director de Guten Tag Ramón, Jorge Ramírez Suárez, y fue maravilloso. Fuimos a grabar a Londres, la orquesta. Que no, además en unos estudios... En los estudios Air, que son maravillosos. O sea, ahí son los estudios, junto con Abbey Road, donde más películas se graban casi que en el mundo. O sea, junto con Abbey Road, imagínate qué emoción. De hecho, los estudios Air los fundó George Martin, y los Beatles grabaron ahí muchos éxitos, muchas bandas de rock y muchas películas de las que vemos actualmente. El Caballero de la Noche, Los Juegos del Hambre. Hiciste El Caballero de la Rosa, tú. Hiciste El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa, sí, claro. Claro, ahorita me acordé. Vamos a ver qué más te dicen, porque están llegando muchas llamadas. Mario dice, la musicalización de la película Petroleo Sangriento, el tercer movimiento de Brahms, es muy bonito. No conozco la película. No, yo tampoco. Yo tampoco. Ojalá que don Mario nos pudiera llamar, y ojalá que el abuelo de Rodrigo nos dijera cuál es la película que más le ha gustado de toda su vida. Me encantaría sentir que usted llega a este estudio, que pongo a sus órdenes de verdad. Gracias. María Vázquez, felicitaciones al Canal 11 y a la señora Pacheco por su invitado que tiene el día de hoy. Felicidades. Juan Medellín, felicito al programa y quiero mencionar que la musicalización que más me gusta es la que aparece en Los Carros de Fuego, que trata sobre la primera Olimpia que existió bajo la tutela de Vangelis. Vangelis, el compositor. Bueno, ganó el Oscar, de hecho, por la música de esa película. Maravilloso. Gabriela Grimaldo, un saludo a la señora Pacheco. Tienen muy buenos invitados. ¿Cuál es la película que te hubiera gustado musicalizar? Uy. De todas las que has visto, que no sé cuántas habrás visto, me imagino que miles. Pues muchísimas, pero... Ay, no sé. Pues... Hay una película maravillosa que se llama Fitzcarraldo, ¿te acuerdas? De esa excursión de la selva que llevan a Manaus, un teatro de ópera a través de la selva. Es una película maravillosa. Sí, la voy a apuntar. Es algo maravilloso, te lo recomiendo. A mí me hubiera gustado trabajar en esa película. Sí. Aparte de el baile, la actuación, la composición, ¿tienes una actividad que te equilibre, que te centre, que te dé fuerzas para seguir? Pues yo creo que la enseñanza. He dado clases de inglés muchos años, y toda esta enseñanza de la música de cine también para mí ha sido una forma muy bonita de transmitir toda esa experiencia que he podido tener. Y creo que esa empatía también con la gente cuando está uno enseñando, esas ganas de aprender de la gente, es algo que me encanta. Ahorita estaba pensando que a lo mejor una persona que compone música para cine, en cierta forma también es un actor. Pues sí. De una manera indirecta, sí, porque está interpretando, está dándole una proyección distinta, una voz distinta a lo que está viendo en la pantalla. Sí, claro. Es como una persona que hace doblaje. A mí, de hecho, me encanta, me encantaría hacer doblaje y me encantaría actuar más. Es una parte... Estoy viendo doble, no es doblaje, es corte.
Oigan, apúrenle, ya casi se va a terminar el programa. Corran, marquen nuestros números telefónicos y lleguen aquí para conversar con Rodrigo Flores. Luis Enrique Casas dice, quiero mandar un saludo a Rodrigo Flores. Soy su primo y deseo felicitarlo porque está ahí. Muchos saludos. Elda Cepeda felicita su programa y sobre todo al compositor Rodrigo Flores y a su mami que hizo por él. Le mando abrazos de parte de Elda Cepeda. Su mami era maravillosa, me acabo de enterar. Era actriz de la época de oro del cine nacional. Mi abuelita. ¿Tu abuelita? Mi abuelita. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Victoria Blanco. Le cambiaron el apellido porque su nombre era Victoria Wallace, pero le dijeron, no, como Victoria Wallace no vas a hacer nada en este país. Victoria Blanco. Y entonces se volvió actriz del cine de oro en México. Ganó el premio en 1936 a Mejor Actriz, cuando no existían ni los Arieles ni las Diosas de Plata. Creo que fue Honrarás a tus padres, justamente, que la han pasado en el Canal 11. ¿Con quién trabajaba? Pues trabajó, por ejemplo, con Juan Orol, hizo cosas. Que eso es maravilloso, eso debe haber sido una experiencia maravillosa. Sí, cómo no. La verdad es que también las cosas que me contaba ella de toda su experiencia, ella se encargó de meter a toda la familia a maquillaje, a cámaras, a todo, y luego de pronto se salió ella porque se casó con mi abuelo y dejó de hacer cine y luego se quemó en la Cineteca la mayoría de sus películas. Fue terrible. Su primer papel fue en La Mujer del Puerto con esta Andrea Palma. Andrea Palma. Era la amiga de Andrea Palma y tenía como 2 líneas en la película. Así empezó ella. ¿Y cuál era el papel que hacía? Era su amiga. Tenía como 2 líneas donde le decía cualquier cosa a Andrea Palma. De, ay, no hagas esto. Por eso te digo, esos personajes secundarios que pasan un minuto. Además, la canción de La Mujer del Puerto es preciosa. Sí. Preciosa, maravillosa. Es una historia bellísima. Sí. Creo que es uno de los grandes logros del cine nacional. Sí. Ay, Dios mío. Maru Cárdenas quiere felicitar a Rodrigo por su sencillez, pues eso lo hace grande. Y a la señora Pacheco, que no deje de ver la película de Violines en el cielo. Le apuesto que será una de sus favoritas. La voy a ver con muchísimo gusto. Catalina Calderón, una felicitación a la señora Pacheco. Rodrigo Flores tiene una sonrisa maravillosa. Gracias. ¿Alguna vez has sentido que fracasabas en un trabajo? Que hayas dicho, no, la película es mejor que mi música, no la meto. Pues más bien lo que me ha costado trabajo es conseguir las oportunidades. O sea, sí ha habido, desde que quise yo estudiar música, entré a los 15 años a hacer el examen de admisión y me dijeron, no, tú ya no sirves, dedícate a la agricultura. Y entonces decía yo, y mi papá me decía, no, a Verdi no lo aceptaron en el conservatorio, tienes que seguir, ¿no? Y entonces así seguí poco a poco y cantidad de veces me pasó y creo que eso ha sido como el reto más grande, ir diciendo, no voy a rendirme. ¿Cuántos musicalizadores para películas hay en México? Pues hay bastantes nuevos, hay una generación nueva de compositores, está Gus Reyes, Víctor Hernández, Edilán, hay varios compositores que están empezando a levantar, a partir de que se empezó a hacer todo esto del Eficine en el cine, que hay más producción. Yo me acuerdo que cuando salió Guten Tag Ramón, el número de películas producidas andaba alrededor de 126. Que es poquísimo. Pero ya es un chorro. Cuando se hizo, por ejemplo, en el 97, 98, más o menos las épocas de Como Agua para Chocolata, eran 8 películas al año. Entonces, hacer 126 o 136, creo que ya estamos en el promedio más o menos en estos años, es increíble. Somos uno de los países que más cine produce, aunque no se ve todavía tanto en las salas. Uno de los países que más produce cine es la India, ¿no? Bollywood. Que ellos son impresionantes. Producen más que Estados Unidos. Producen muchísimo. Y además algunas de las películas son de una belleza extraordinaria. Hay muchísimos musicales en Bollywood, muchísimos. Yo nunca he visto uno. Deben ser, no sé por qué imagino que son un poco de oropel. Un poco pues, como muchos papeles brillantes y cosas así, ¿no? Sí, como ingenuos, pero en el mejor sentido de la palabra. Lo digo con alegría, lo digo con gusto. Sí, no, de hecho sí, tienes razón, completamente de acuerdo. Y son bonitos, tienen un espíritu muy alegre normalmente, siempre hay canciones, siempre pero además son como fabulosos, ¿no? Son como de cuento de hadas. Sí. Un poco. Elvira Alonso, yo recuerdo mucho la musicalización de las películas Doctor Zhivago, que fue preciosa. Claro. También la de La novicia rebelde y el de Los girasoles de Rusia, que también es precioso. Felicito el programa porque cada 8 días lo veo. Muchas gracias. Lidia Guevara, felicidades a la señora Pacheco. La música que más me ha gustado es la película El hombre del brazo de oro y Casablanca. No, Casablanca es que así. Que no compuse yo, pero... Que no compusiste tú. Pero bueno, alguna desventaja tiene que ser tan joven, ¿no? Sí.
quiero felicitar al programa de Cristina Pacheco. Me está gustando muchísimo. Yo soy cinéfila, pero por la música, una de las películas que me gustan es Quisiera ser millonario. Es una película hindú absolutamente maravillosa. Esto nos dice la señora Susana Borrego y nos manda muchas felicidades. Eduardo, soy un joven compositor. Me gustaría preguntarle a Ricardo Flores algún consejo para dar el siguiente paso y empezar a componer para cine, cortometrajes, etcétera. Ricardo Flores es mi papá, pero muy bien. Muy Ricardo bien. Flores es tu papá. Yo soy Rodrigo. Oye, ¡qué maravilla! Qué curioso. ¡Qué fantástico! ¿Y por qué quiere él dar el primer paso? No, es que me preguntaba a mí, siempre me cambian el nombre de Rodrigo por Ricardo, no sé por qué. Pero el primer paso yo creo que es pues ver mucho cine y tratar de componer. Yo creo que en las escuelas de cine siempre se están haciendo cortometrajes y muchas veces los estudiantes necesitan que alguien les haga la música. Entonces es la mejor manera de empezar a hacer mancuerna con directores. La verdad es que yo debería de haber hecho eso más, pero como no vivía yo en México porque estaba tratando de estudiar música de cine en otros países, no tuve oportunidad de hacerlo en México, sino en el extranjero. ¿Alguna vez has escrito para ópera? No, ópera no. ¿Ballet? Musicales, ballet un poco como coreografía. Hice una canción para un ballet para niños también que se presentó en el Palacio de Bellas Artes, que hizo un amigo mío, Omar Barrera. Él hizo la música y me pidió una canción original para ¿Y cómo es la canción? Pues ay, te la voy a mandar. Hay un lugar, se llama. No la quieres cantar, ¿no? Ah, Pero, pues... sí, cántala, porque no estás en casa. La hice ya hace como 10 años, yo creo. Hay un lugar donde nacen los sueños y dicen que el amor es eterno y que todo podemos lograr buscando. Hay un lugar donde nacen los sueños, qué maravilla. En el cine nacen los sueños. Sí. Una cosa que comentaba hace muchos años con un amigo, me decía, fíjate tú, el cine cambió la manera de soñar de las personas y la velocidad en la narrativa. Sí, creo que la música empezó a tener mucha fuerza, sobre todo en Estados Unidos, porque había muchos inmigrantes. Entonces, como todo el mundo venía de diferentes lugares, no todos hablaban inglés y el cine tenía que comunicarse con todo el mundo. A diferencia de un país como Inglaterra, donde hay toda la tradición de Shakespeare, por ejemplo, cuando estaba en el cine estadounidense buscándose la comunicación con el público, había muchas cosas que tenían que ser escenas sin diálogos y la música era una manera de apoyarlas increíble. Cuando salió King Kong en 1933, llena de música del mismo compositor de Lo que el viento se llevó, justamente, estaba completamente llena de música la película para sentir la emoción de King Kong y todo lo que Doctor Caligari, ¿te acuerdas? Sí, unos pianazos así tremendos. Sí. La profesora Alma Ramírez, hablando de una persona tan culta como él para su trabajo, hay una película llamada El aposento de las damas. Para mí es la música más preciosa y perfecta que he escuchado. El aposento de las damas no la voy a ver, no la conozco. Es muy vieja, creo que usted pudiera decirme dónde puedo encontrarla, ya que llevo años buscándola en diferentes medios, pero no la consigo. Felicidades por el programa. Oye, nunca había oído esa película. Tampoco, pero si la encuentro le decimos. Claro que sí, se lo decimos, al fin que te vas a llevar todas las llamadas. Luis dice, ¿cómo se llama la canción que está al fondo del programa? Cada vez que veo Van a Corte, siempre me lo he preguntado. Pues se llama Yo Conversando, el compositor es un muchacho muy talentoso, a quien nunca he vuelto a ver, pero le mando mi más sincera admiración y agradecimiento. ¿Sabes por qué? Porque me basta con escuchar la música para sentir que entro en un espacio maravilloso donde puedo conversar con mis invitados y con ustedes que nos acompañan cada 8 días. Es la identidad también. Sí, claro. María Elena Arredondo, felicidades a la señora Pacheco, se ve guapísima esta noche. Señora, muchas gracias. Felicidades a su invitado, Ricardo Flores. Estoy simplemente muy contenta de ver que hay una persona que hace lo que quiere y cree en lo que hace. No quieres hacer otra cosa, es que todo el mundo quiere ser presidente de la República, es que ahorita está de moda, ¿no? Sí. Jorge, me imagino que es briseño. Me gustaría saber si el señor Rodrigo Flores se va a presentar en algún lugar para platicar sobre trayectoria y existencia en la musicalización. Pues voy a dar un taller justamente con un apoyo de Procine, que es un fideicomiso para la Ciudad de México para apoyar el cine. Voy a dar un taller de apreciación de la música de cine en el Faro Tláhuac, que empieza el 29 de agosto. Van a ser 5 sesiones, es gratuito. Y pues es cosa de buscar Faro Tláhuac y pedir informes, es gratuito, pueden inscribirse. Puede ir cualquier tipo de persona. Cualquier persona, amantes con del profesión, cine, si no, sí, claro. quien sea. Conversando se llama
La música de la película es de Conversando, se llama Gerardo Australia, y es música original para este programa. Gerardo, de veras, mi más sincera admiración. A todo mundo le encanta la música. Sí, claro. Marta González, la música del programa también me encanta. Muchísimas gracias. Carla, ¿qué piensa del trabajo de John Williams? Uf, pues fue prácticamente mi inspiración para hacer música de cine. Además, es uno de los nombres justamente que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero escuchas ton, 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 Tiburón, E.T., Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, La Lista de Schindler. O sea, ¿quién hizo la música para James Bond, para el agente 007? John Barry. Magnífica. John Barry selló 007 con su música. No puede uno dejar de pensar en el imposible. personaje. Marcela Cortés García, este programa es divino, con dos personajes tan ilustres, y quiero comentar que el señor Rodrigo Flores tiene un enorme talento y que su sonrisa ilumina todo el programa. Qué lástima que no tengo 50 años menos. Señora, eso no importa. Claro. Ha cambiado mucho el concepto del tiempo. Eso sí. No, más bien qué lástima que él no tiene 50 años más. No se eche toda la culpa a usted. Rodrigo López Mata, la película que más me ha gustado en mis recuerdos. ¡Ay, qué maravilla! Es Recuerdos bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia. Yo creo que sí. Estaba llena de calidad. Me ha impresionado mucho Gene Kelly bailando. Claro. Era maravilloso. ¿Qué veo ahí? Unas manos que me dicen adiós. ¿A mí? Al programa. ¿Qué te parece? Nos dicen adiós así y no podemos evitarlo. Fue un placer conocerte. Igualmente, Cristina. Y ojalá que puedan ver ahora que La Gran Promesa va a salir. El tráiler empieza a salir en octubre, noviembre y a principios del 2018. Por supuesto, lo veremos con mucho gusto. Mil gracias por tu presencia en este programa. A ustedes por su generosa compañía. Y bueno, recuerden que nos vemos aquí el próximo viernes para seguir conversando. Don Rodrigo, un abrazo muy cariñoso.